Buenas tardes, jóvenes estudiantes del IPT Alejandro Castillo. Bien, en esta ocasión, para los juegos de 12 contabilidad, tenemos 4 temas que vamos a ver este trimestre. Bien, el primero es cálculo de la tasa de interés de una anualidad vencida y el tiempo de una anualidad vencida. Bien, el tiempo de una anualidad vencida se calcula a partir de el valor presente y el valor futuro, ¿sí? De ahí, de esa fórmula, vamos a despejar este valor. Haciendo cálculos matemáticos, simplemente solo tenemos que reemplazar de aquí, ¿sí? Reemplazamos de aquí y nos debe dar el resultado de cuál sería el valor aproximado de los periodos, ¿sí? Aquí en estas dos, en este ejemplo, podemos ver que hay 20 millones para cancelar en cuotas mensuales iguales de 1.500.000 cada uno, ¿sí? A una tasa de interés del 2% mensual. Y me dicen que es una deuda de tal cantidad. Eso me indica que es un valor presente, que esa es la deuda que se adquiere. Entonces, como se desea calcular el número de cuotas, ¿no? Entonces, simplemente reemplazamos todo lo demás. Tenemos 20.000, es el valor presente. El interés es del 2% y tenemos una anualidad de 1.500. 1.500.000, perdón. Entonces, si bien en el ejemplo ustedes pueden ver que se utilizó la fórmula del valor presente. Como ustedes saben, P es igual a A por 1 menos 1 más el interés a la N. Y esto se divide entre el interés, ¿sí? Entonces, pero también lo podemos calcular de manera directa. ¿Cómo lo podemos calcular? Con n igual al logaritmo natural. Logaritmo natural es algo que aparece en la calculadora, ¿sí? Si le extendemos la calculadora en el celular, la podremos encontrar como ln, ¿sí? Logaritmo natural, ahí aparece. Bien, el otro es un logaritmo de base 10, ¿sí? El que necesitamos es ln, ¿sí? Entonces, utilizamos la fórmula. La fórmula dice que es n menos logaritmo natural de 1 menos pi, o sea, valor presente por el interés entre la anualidad, ¿sí? Sobre el logaritmo de 1 más el interés. Y eso nos da reemplazar. Nos queda de esta manera, ¿sí? Y logaritmo natural de 1 más 0,02, que es el interés, ¿sí? Hacemos los cálculos, ¿sí? Logaritmo de, abrimos paréntesis, él lo abre automáticamente, 1 menos, abrimos paréntesis, ¿sí? Y multiplicamos lo de arriba, que son 20 millones, recuerde que son, en este caso, 7 ceros, ¿sí? Por 0,02, cierro entre
1.5 millones. ¿Sí? Vamos a poner un paréntesis aquí. Y cerramos. Y si vemos, acá nos dio. Bien, y la parte de abajo simplemente la colocamos de igual manera. Recordemos que aquí es menos logaritmo natural, ¿sí? Sí, el primero tiene, digo, el de la parte de arriba tiene negativo, ¿sí? Así que la vamos a colocar aquí. Este número da negativo y por el negativo este va a dar positivo. Así colocamos la otra parte, la parte de abajo, logaritmo natural de 1 más 0.02, cierro, y nos da como resultado lo siguiente: 0.0198. ¿Sí? Ya lo demás es descartable. A partir de la del quinto decimal ya puede ser descartable. Bien, y dividimos ambos. Sería... Bien, vamos a utilizar 7 decimales, ¿sí? La anterior era esto y la actual es esto. O sea, lo de arriba es esto, lo de abajo es esto. Vamos a utilizar 6 decimales, ¿sí? Para dividirlo y que nos dé exactamente las mismas 4 cifras del principio. Así que, en teoría, serían casi 16 meses, o sea, 15 meses y un poco más. Bien, lo mismo podemos hacer para calcular el tiempo de la función en un valor de una anualidad en función del valor futuro. Entonces, utilizamos la misma función que utilizamos cuando calculábamos valor futuro. Si podrán ver, las únicas dos diferencias que existen son en signos. Y aparte que se utiliza la letra F en vez de la letra P, ¿sí? Aquí esto cambia de signo. Si ven en la anterior, en valor presente, este va negativo y aquí también va negativo. Pero, como podremos observar, para el valor futuro simplemente se toma estos positivos. Bien, ¿qué hacemos? Desea, el ejemplo 2, desea tener un monto. Cuando dice desea tener un monto, nos da la idea de que es en futuro, ¿sí? En un futuro deseo tener este monto. Entonces, ¿mediante qué? Mediante depósito cada 2 meses a este precio. Bien. En este caso tenemos el interés también al 18%, ¿sí? Recordemos que un año tiene 6 bimestres, ¿sí? O sea, tiene 12 meses, pero un bimestre son 2 meses. Entonces, si dividimos 12 entre 2, entonces nos da 6 bimestres. En este caso, y sería 18 entre 6, que nos da a 3. Bien, tenemos lo siguiente.
simplemente tendremos que reemplazar en la fórmula, lo único que con valor positivo y valor positivo acá. ¿Sí? Vamos a hacerlo en este lugar. N a logaritmo natural de 1 más fi sobre a y logaritmo natural de 1 más i. ¿Sí? En este caso solo tenemos que reemplazar y vemos que nos queda de la siguiente manera. ¿Sí? Y simplemente lo calculamos en este lugar. Bien, aquí tenemos logaritmo natural de 1, abro paréntesis, perdón, 1 más, abro paréntesis, 17.450.260. Bien, por 0.03 entre 430.000, perdón, 230, ¿sí? Cierro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Qué nos da? Arriba nos da este número, ¿sí? Escogemos 7 decimales. Bien. Y reemplazamos lo otro, que es logaritmo natural de 1 más 0.03. Bien, cerramos paréntesis y nos da 0.0295588 y dividimos los dos anteriores, ¿sí? Bien, ¿qué nos da? 26,93,17. Bien, bimestres significa, en este caso, que son 26 bimestres, significa que serían en total 52 meses, más o menos. Entonces, en contabilidad existen 3 formas en que se puede superar esto, ya que, si ven, esto da casi 27. Pero lo que nos hace pensar también es que no da un número entero, o sea, un número sin decimales. Eso es lo ideal que nos diera, ¿sí? Entonces, en ese caso, tendríamos que bajar un poquito. Hay 3 opciones, las que dice aquí. Hay que redondear el número de periodo igual al anterior o hacer 26 depósitos con un depósito menor que el anterior o hacer 26 depósitos con otro depósito extra en el mismo periodo. Si ven en este caso en que se tomara 26, ¿sí? 26 como la cantidad de bimestres, entonces habría que modificar la anualidad. La anualidad tendría que ser esta. Si ven, el valor al principio de la anualidad era 430.230. Ahora tendría que subir porque se redujo el tiempo, ¿sí? La otra opción es que en vez de que se hagan 26 depósitos, que es lo que se estimaba aquí,
pero esto va redondeando casi a 27, ya que es 26,9, ¿no? Entonces, si se hacen en vez de 26, se hacen 27, simplemente se calcula en la fórmula eh, de valor futuro, pero despejado a la anualidad, ¿sí? Entonces, simplemente se reemplazan todos los valores y nos da como resultado un valor mucho menor que eh, si uno pagase 26 bimestres, y incluso es menor que el que podemos ver en la anualidad que teníamos prevista al principio. Ahora, la otra opción es hacer un pago de 26 bimestres y el último pago se hace como un abono, ¿sí? El abono, en este caso, es el que tendríamos que encontrar. ¿Cómo lo encontramos? Igual que lo hacíamos en el bimestre pasado, en el trimestre pasado, perdón, eh, utilizando la fórmula de valor futuro, donde se pagaba una cuota inicial. Por tanto, reemplazando todos los valores en la fórmula y despejando x al final, ¿sí? Nos da el valor que tendríamos que pagar en esa cuota. Mientras que si se hace un abono justo en ese mes, entonces en vez de simplemente calcular un siguiente pago, un siguiente abono, también tendríamos que añadirle ese mes que se está, perdón, ese periodo en que se está depositando ese dinero, ¿sí? O sea que él valdría un poco más, dado que completa un periodo. Y de igual forma, lo que hay que hacer simplemente es reemplazar. Este valor ya lo sabíamos de los cálculos anteriores, ¿sí? Simplemente se tiene que reemplazar, ¿sí? Y lo demás sí lo tendríamos que sacar aparte. O sea, multiplicar el 1,03. Eh, si ven, esta parte de aquí es exactamente la misma que sacamos en la posibilidad anterior, ¿sí? Lo único que nos añade es que eh, al él entrar en el periodo número 26, se le tiene que sacar también el interés. Entonces, ese interés va a añadir al valor futuro, pero le va a reducir al monto que tiene que pagar en ese momento, a la anualidad, la última anualidad, por decir así. Entonces, si ven esa X extra, es un poco menor que la que hay que pagar si uno lo añade en el mes número 26 o el bimestre número 26. Claro está, para mí, con que usted llegue a hacer este cálculo, perdón, este cálculo de llegar a esta cantidad de bimestre, para mí es suficiente. Si usted desea en, en la práctica hacerlo hasta calcularlo de una de las tres alternativas, simplemente yo sería muy agradecido y tendría puntos extras también. Claro está. En el cálculo de la tasa de interés en una anualidad vencida, no hay exactamente una fórmula que podamos eh, seguir para llegar a un resultado cero. Tendríamos que utilizar otras alternativas
que serían aún más complicadas que las que se va a enseñar en este momento. Así que para poder calcularla se necesitan reemplazar simplemente la ecuación con dos valores de interés, uno que dé positivo, otro que dé negativo, ¿sí? Para tratar de igualar las dos cantidades, estas dos cantidades, ¿sí? O sea, prácticamente hay que buscar esos dos números. El método que utilizaremos es la interpolación lineal. Esto más fácil se podría hacer en una calculadora científica o en Excel, como dice en el texto, ¿no? En este caso, también lo podemos sacar a lápiz y papel y calculadora, obviamente. Leemos el problema. Un activo puede financiarse a un valor de 3.5 millones y puede adquirirse financiándose a 18 cuotas mensuales y que la anualidad sea de 120.000 cada una, ¿sí? Entonces nos piden la tasa de interés mensual que se debe cobrar. En este caso, si ven, esto refleja que es un activo, o sea que es un valor presente, ¿sí? El valor que tiene es el valor presente, no es el valor futuro, ¿sí? Porque nos dice en presente, no en futuro. Ahora, reemplazamos en la fórmula de valor presente. Recuerden que es P es igual a, abro paréntesis, 1 menos 1 más I a la N sobre I, ¿sí? En este caso, la I es la desconocida, así que por eso ese es el único valor que yo no voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar con dos valores diferentes, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí en la calculadora. Bien, en este caso, como podremos ver, una vez reemplazado, ya tenemos nuestro primer valor, ¿sí? Aquí ustedes pueden cambiar el 27 que aparece aquí, ¿sí? Por cualquier otro número, ¿sí? Pero lo tienen que cambiar tanto aquí como acá, porque aparece en dos partes diferentes. Y esta debe ser exactamente igual. Ustedes le pueden poner valor de 2, por decir así, pero a ambos, ¿sí? Valor de 2. Bien. Valor de 2.3, a ver qué tal. Si ven, queda siendo aún positivo. 7 y... perdón. 7. Me queda aún positivo. Vemos 8. 8. Si ven, con 0,27 nos da un valor arriba de 3.500.000, ¿no? Recuerden que esta parte de aquí son decimales, ¿sí? Esta parte de aquí son de no decimales, enteros, parte entera. Por tanto, lo que queremos es que esté lo más cercano a 3.5 3.5 millones, ¿sí? O 3.500.000, que es exactamente igual. Así que, si vemos, uno tenemos que tomarlo en cuenta como
mayor que 3.5 millones y otro tenemos que tomarlo en cuenta con menor que 3.5 millones. En este caso, con 2.8 ya vemos que él tiene, perdón, 2.8 ya él tiene un valor menor de 3,5, ¿sí? Mientras que de 2.7 tiene un valor de 3,5 con un poquito más. Para mí en lo personal, me parece una opción un poco más viable que veamos en gráficas, ¿sí? Bien. Para mí esta aplicación que se llama GeoGebra, para mí es lo ideal, ¿sí? Lo ideal para poder efectuar un cálculo de este tipo. ¿Sí? Simplemente aquí en entrada vamos a colocar todo esta parte, ¿sí? Son 3 millones, 3 500 mil, ¿no? Aquí está, solo faltan 3 ceros, exacto. Es igual, ¿sí? Igual a 2 5 0 1 2 3. Abro paréntesis. Voy a abrir otro paréntesis para colocar todo lo que está arriba. 1 menos, abro paréntesis, 1 más 0.027, cierro paréntesis, elevado. El elevado lo vamos a utilizar aquí, ¿sí? A la menos 18. Entonces, hacemos flechita para acá para situarnos entre las últimas dos, entre los últimos dos paréntesis, y ahí vamos a colocar entre, y ahí sí nos aparece correctamente 0.027. Bien, nos queda exactamente iguales. En este caso, como vemos aquí, el 0,27 es nuestra incógnita, ¿cierto? Así que simplemente vamos a reemplazarlo por una I, ¿sí? Aquí está el abecedario, ¿sí? Colocamos una I. Igual, acá, borramos y colocamos una I. Así que damos Enter. Bien, para que esto nos salga correctamente, en vez de reemplazarlo por Y, lo vamos a reemplazar por X, ¿sí? Ya que este programa no comprende por Y, sino por X, ¿sí? La X es la variable independiente, ¿sí? Entonces, hacemos esto y podemos esconder.
esta parte, el interés tiene que ser positivo, ¿sí? Así que si el interés positivo, vemos aquí que hay unas dos líneas. En realidad es una parábola, ¿sí? Pero es ¿cómo decirla? Tan alta que no podemos ver en el canto de ella, ¿sí? Que parece una línea recta. Así que nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos acercando lo más posible. ¿Y qué podemos ver aquí? Que aquí tenemos 0.27 y 0.28. Así que simplemente podemos calcularlo a partir de estos dos números y aproximarlo por este método que lo veremos a continuación, el método de interpolación lineal. ¿Sí? ¿Correcto? En este caso, en el ejemplo, podemos ver que se obtuvieron dos intereses, ¿sí? Aquí uno que pase antes de la línea y otro que pase después de la línea. En este caso se eligieron el interés, se eligió en 2,7. Recuerde que este 0,0, o sea, esto se traduce en 2,7 entre 100, ¿sí? O sea que esto lo tendrían que multiplicar por 100 para que les dé el interés, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, 2,7 sería el interés que vamos a reemplazar primeramente, ¿sí? En la calculadora podemos calcularlo propiamente. Nos da de esta manera, ¿sí? Reemplazando, recuerden, en este caso, en un valor presente, ¿sí? También se puede hacer, de la misma manera se puede hacer en valor futuro. Eso debe ser exactamente igual. Bien, 2,7 nos da este resultado. ¿Qué pasa? Este valor es menor que este. Ahora tenemos que buscar del otro lado para ver si nos da un valor eh, menor que este, ¿sí? Que 3,5 millones. Bien, en este caso lo podremos ver. En este caso se utilizó un valor de 0,03, o sea, un 3%. Se pudo utilizar 2,8% también, ¿sí? Todos estos valores que están a esta parte, a la parte derecha, van a dar menores que el valor que se tiene, ¿sí? Mientras que la parte de acá van a dar mayores a esta parte que se tiene, ¿sí? Lo que hacemos en ambos casos, después de reemplazar cada número en su lugar, reemplazamos, encontramos el valor, ¿no? De ahí restamos este valor y este valor, ¿sí? Y eso nos da un valor, en este caso negativo. Mientras que acá restamos estos dos, nos da un valor positivo. Significa que este valor es menor que este. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que necesitamos encontrar el valor en donde esa variable, o sea, el interés, sea cero. Así que tomamos el valor que nosotros pusimos, que es 2,7, lo colocamos en esta tabla, ¿sí?
Digamos que esta es nuestra tabla. Perdonen que no sea tan recto. Bien, en este caso tenemos dos valores, mejor dicho, cuatro valores, que 2 generan otros 2, ¿no? El 2,7 interés me da un valor, si lo resto, de menos 27.231,83, mientras que un interés de 3 me da una resta positiva de 61.621,73 centavos. Y utilizamos mejor dicho, esta fórmula, en la cual vamos a reemplazar los siguientes valores. Recuerde que esto es R1, o sea que aquí sería, esta sería mi R1 y esta sería mi R2. Esta sería mi X1 y esta sería mi X2, ¿sí? Y lo reemplazaríamos de la siguiente forma. R1, o sea, 27, más R2 menos R1, ¿sí? Siempre estos dos valores, sobre este menos este, ¿sí? Cabe destacar, y además también vamos a restar x menos x1, ¿sí? X es el valor de nuestra incógnita, que sería en este caso y, ¿sí? X sería esa variable. Entonces, y va a ser igual, perdón, X va a ser el valor en que se va a mover estos números, ¿sí? Entonces, ese valor lo que queremos que sea es 0, o sea que no haya diferencia entre este y este, ¿sí? Que los dos sean exactamente iguales. Así, como podremos ver, simplemente reemplazamos los valores de la tabla, ¿sí? R1 es 2,7 más R2, que es nuestro otro valor, con el 2,7, ¿sí? Que es R1, sobre X2 menos, en este caso, X1. Pero X1 es negativo. Sucede que esto es menos por menos. Menos por menos es más. Y lo vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Así, el valor que queremos, que es X, va a ser 0 más el valor que nos da la primera, el primer interés que nosotros encontramos. Bien, hacemos los cálculos y simplemente multiplicamos, sumamos, perdón, restamos esto, nos da 0,3, sumamos esto, nos da 88.853 y lo multiplicamos por esta suma, ¿sí? Bueno, en realidad era una resta, pero quedó en positivo, ¿sí? Porque este era negativo, menos por menos, queda más. Y aquí tenemos el valor aproximado de 2,79. Y si vemos, si ampliamos un poquito más, está muy, muy cercano a 2,79. ¿Sí? Recordemos que esta es una aproximación, ¿sí? Quizás aquí al final no sea solo 2,79, pero aproximémoslos siempre, siempre a dos decimales. ¿Bien? Bien, en este caso tenemos en la actividad 1
en la actividad 1, en este caso tenemos lo siguiente. La actividad 1, vemos que esto se trata de una... Depositamos hoy esta cantidad en una corporación con un interés. Significa ya me están dando interés. ¿Sí? Significa me están dando también un monto que se depositó. ¿Cuántos meses, empezando dentro de 9 meses, se podrá hacer retiros mensuales de 30.000? Bien, en este caso, primero tenemos que sacar el valor futuro a 9 meses, ¿sí? Utilizando un 3% mensual. Bien, para esto utilizamos esta fórmula, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí no se deposita nada, ¿sí? Solo se deposita una vez y vemos cuánto le añade el interés mensual. Dice que es mensual, así que simplemente calculamos el monto, simplemente le vamos a aumentar un interés. Eso es todo. Aquí podremos ver nuestro valor a futuro en 9 meses, o sea, lo que va a recaudar va a estar en el resultado de este número, ¿sí? Eso les toca a ustedes calcularlo. Una vez calculan esto, este es el valor que tienen de valor presente, ¿sí? Y utilizan la fórmula, obviamente, de valor presente, que es para calcular la cantidad de cuotas que hay que hacer. Menos logaritmo de... Bien, utilizan esa fórmula. Lo que les da resultado aquí es su valor presente. Bien. Recordemos, para no confundirse, el valor justo cuando, por ejemplo, si hoy depositamos este dinero, hoy vale esto, ¿sí? Pero en el futuro, o sea, en 9 meses, va a valer esto completo, ¿sí? Ahora, a partir de estos 9 meses, a partir de ese tiempo, es que yo voy a empezar a sacar, a retirar ese dinero. Entonces, justo en ese momento, el valor que tenga, o sea, esto es el valor presente de ese momento, para ir retirando cada mes 30.000 balboas. Bien, espero lo puedan comprender y que yo me haya explicado suficiente. Aquí tenemos un problema en el que nos dicen que hay que calcular esta deuda, ¿sí? Hay que cancelarla con esta cantidad, perdón, esta deuda es la que hay que cancelar y se paga esto cada quincena, ¿sí? Recuerde que si es quincenal, entonces convertible cada quincena significa que tienen que el periodo está dado en 2, 4, entre... ¿Cuántas quincenas tiene el año?
son 2 por mes. Entonces, este es el número que tienen que poner acá abajo, ¿sí? Entonces ya tienen su interés. Y simplemente reemplazan en la ecuación de la anterior, que es esta, ¿sí? Para el siguiente ejemplo, simplemente dice, es también para calcular la cantidad de retiros, ¿sí? Que se ganó esto en la lotería, 60 millones. Qué bueno, ¿no? Entonces piensa depositar este dinero en una inversión financiera que da el 28% acreditado semestralmente e ir retirándolos mensualmente. Bien, recuerde otra vez semestral, que significa que tienen que dividir esto entre 2. Entonces utilizamos nuevamente la misma fórmula, ¿sí? Porque este es valor presente, simplemente eso, este es el valor presente, punto. Como podremos ver en el cuarto problema, dice se ha depositado al final de cada mes esta cantidad, ¿sí? Esta sería nuestra A, en una cuenta de ahorros. Luego de 3 años, si es cada mes, significa que el interés se dividió entre 12, ¿sí? O sea que al final la tasa de interés nominal va a ser multiplicada por 12, ¿sí? El interés que les da va a multiplicarse por 12. Recuerden que aquí estamos hablando de que al cabo de 3 años recibe un monto de esta cantidad. ¿Qué estamos hablando aquí? Que esto es un valor futuro, ¿sí? No es presente, es futuro, porque él recibe a los 3 años. No estamos hablando de hoy. Entonces simplemente utilizamos la fórmula de futuro, que es... Y aquí reemplazamos simplemente el valor de la A, el valor futuro y el interés. Si él hizo durante 3 años depósitos mensuales, significa que son 3 por 12. Fueron, ya ustedes saben, esta es la cantidad de n, ¿sí? Simplemente así. Y tenemos que buscar, recuerden, dos valores para i, ¿sí? O lo pueden utilizar en GeoGebra. Les voy a poner el link en en el grupo, para que ustedes puedan descargarlo, ¿sí? Ustedes pueden ayudarse de ahí y hacer los cálculos de mejor manera. Recuerden que se utiliza y es igual esta fórmula. Recuerden que tienen que sacar dos valores para i, ¿sí? El primer valor va a ser R1, el segundo valor va a ser R2. Traten de que este valor acá nos dé un valor negativo, ¿sí? Que significa que cuando usted reemplaza este interés aquí, me va a dar un valor mayor acá que acá, ¿sí? Por ejemplo, acá el monto es 1.8 millones, ¿sí? Entonces, cuando reemplazan, digamos, un 3%, por decir un 3% y dañé esto, sería 350,000, abro paréntesis, 1 más 0.03
ese sería el interés a la, ¿qué era aquí? A la n menos 1 entre el i, que es 0.03, perdón. Entonces ese valor que nos da acá lo restamos con este. Y esa resta sería nuestra R1, ¿sí? Sería 1.800.000 menos el valor que dé esto, ¿sí? Eso procuremos que nos dé un valor negativo, aunque puedes no dar negativo, da igual. Esta fórmula da exactamente lo mismo si un número es negativo, si un número es positivo, porque es una aproximación. Y si no, para que ustedes les salga lo más parecido a lo que me salió a mí en el otro problema. Bien, de igual forma se utiliza este. El detalle de este es que no utilizamos el valor futuro como acá, que esto era valor futuro, sino que esto dice al contado. Al contado es una de las frases que me dan la idea de que es un valor presente. O sea que tendríamos que utilizar la fórmula de valor presente. Y utilizaríamos la misma, el mismo procedimiento que utilizaríamos acá, lo único que con la fórmula de valor presente. ¿Sí? Todas las fórmulas están dadas. Espero que les vaya bien y hasta luego. Nos vemos.